Enhorabuena, oye. ¿Qué pasa? Que Alberto ha alquilado el piso por fin. No jodas. Qué bien. ¡Qué alegría! ¿En serio? Sí. En una hora viene a firmar el contrato y el lunes entra a vivir, así que tengo que terminar de recoger todo esto. ¿Y a quién se los ha alquilado? Como ves en la película nadie contesta porque no sabía contestar a esa pregunta. Es muy difícil contestar a esa pregunta. No sé qué es ser un buen vecino, si te soy sincero, pero creo que si somos un poquito más empáticos, o sea, si nos ponemos un segundo en los zapatos del que está enfrente, creo que puede ser un buen camino para empezar a ser un buen vecino. Pues a un compañero nuevo de trabajo que tengo, que se llama Joaquín. Oye, ¿no será por casualidad de mi edad? No, es un poquito más joven. El amor no tiene edad. Eso es verdad, Lola, nunca se sabe. Oye, ¿y esa empresa en la que trabajas se está contratando a gente con la que está cayendo? Mira, el corto, a mí se me ocurre el cortometraje porque un profesional de Fundación Hospitalarias, que es una fundación que trabaja mucho el tema de salud mental, me cuenta la historia real de una madrileña que no puede alquilar un piso que ya tenía palabrado porque tenía una esquizofrenia paranoide. Esto el propietario se entera el día que va a hacer la mudanza y le dice que no se lo quiere alquilar por la presión que le meten los vecinos, ¿no? Cuando yo escucho esa historia me hace enfrentarme a mí, a los vecinos, de repente es un tema que me empieza a interesar mucho y me empiezo a preguntar qué haría yo, ¿no? Si pudiera evitar que una persona con problemas mental fuera a ser mi vecino o vecina, ¿no? Eso me lleva a crear el cortometraje Votamos y lanzar esa pregunta que yo me hago, lanzárselo al público. El cortometraje, pues ocurre un milagro, o sea, quiero decir, tuvo una acogida a nivel de público muy buena y lo ve un productor argentino, Adrián Suar, que me anima a hacer una obra de teatro, lo cual yo hablo con dos amigos que habían hecho teatro, son guionistas pero habían hecho también teatro, Raúl Barranco y Javier Lorenzo, les cuento esta oportunidad y empezamos a desarrollar los tres la obra de teatro. Una obra de teatro, obviamente, que se desarrolla en Argentina, un poco con la idiosincrasia argentina, pero ya los personajes, ¿no?, que ya cambiamos, que vemos en la película, ya son los de la obra de teatro. Entonces, cuando yo estuve allí en Argentina viendo la obra, ya empecé a pensar que cambiando cosas, cambiando el final, adaptándola a España, centrándome un poco en lo que los personajes sienten y lo que los personajes piensan, más allá de lo que dicen, ¿no? Y el lenguaje cinematográfico, podía haber una película muy interesante, ¿no? Una película difícil, pero una película interesante. Y así nació Votemos. Sí, bueno, es que ha entrado a trabajar a través de un programa de reinserción social. Y nada, me dijo que andaba buscando piso, le ofrecí el mío, vino a verlo, le gustó, hecho. Pues mira, no te voy a explicar por qué. Primero porque es dificilísimo un plano secuencia y yo creo que no tengo la capacidad para hacer la película en plano secuencia, pero más allá de eso, cuando me enfrento a la labor de dirección de un guión, intento ser lo más honesto posible, ¿no? Es decir, cuál es la mejor forma que yo entiendo de contar esto para potenciar lo que estás contando, ¿no? En el caso del cortometraje yo quería hacer sentir al espectador un vecino más. Entonces, el plano secuencia te da esa posibilidad, ¿no? No te estoy marcando dónde mirar ni reacciones, tú estás ahí y vas mirando un poco, ¿no?, donde quieres, ¿no? Obviamente guías un poco, ¿no?, pero te daba, digamos, esa tensión. En cambio, la película, que se podría haber hecho probablemente, ¿no?, pero me interesaba, como te decía, lo que los personajes piensan, sienten reacciones, cómo su lenguaje corporal te complementa a ese personaje, ¿no? Y creo que el plano secuencia no hubiera podido completar toda la información que me daba, pues digamos, una planificación más canónica, ¿no?, o más tradicional, por decirlo de alguna forma, ¿no? En este caso, la forma de rodarla de una forma más clásica sentía que potenciaba más la historia que el plano secuencia. Pero dicho eso, no creo que pudiera haberla hecho en plano secuencia, también te lo digo. ¿Pero cómo vamos a votar algo así si no lo conocemos? ¿Eso puede ser la solución? ¿El qué? Bueno, pues conocer a Joaquín. ¿Cómo? Viene a firmar el contrato a las 8, ¿no? Pues nada, nos quedamos aquí acompañándote y así le conocemos y poder tomar la decisión. A ver, del corto al largometraje cambian personajes. Entonces, al cambiar personajes, hay personajes que puedes mantener y otros personajes que no puedes mantener. En el caso de Neus, efectivamente podía haber sido Neus, podía haber sido Miriam. Finalmente opté por Neus, primero porque fue la primera actriz que entró al cortometraje. Y, bueno, también así pero podía haber sido también Miriam, ¿no?, y mucha gente, ¿no?
Y luego con Neus me interesaba también darle el cambio, ¿no? O sea, respecto al cortometraje, que hacía un papel, llevarle a otro lugar, ¿no? Ha sido así, ha sido intentar buscar los mejores personajes y los mejores actores para esta historia. Indudablemente hay muchos actores muy buenos que podrían haber hecho esta película, pero al final decidir es elegir y tienes que tomar decisiones. Por favor, no podemos hacerle eso. ¿Pero por qué no? Si es saludarlo. Bueno, saludarlo y conocerlo un poco. No me voy a jugar el alquiler que ya tengo pactado. Joaquín padece una enfermedad mental, pero no es imbécil. Y si se da cuenta, no va a querer alquilarme el piso. Y luego seguro que vosotros me dejáis colgado, así que lo siento, pero no me puedo arriesgar. Pero que no tiene por qué darse cuenta. Joder, son muy buenas preguntas, ¿eh? En un cortometraje tienes poco tiempo. Entonces tienes que servirte un poco de todos los elementos de forma rápida para contar lo que estás contando, o así lo entiendo yo, ¿no? Pero en la película tienes más tiempo, ¿vale? Puedes desarrollar más y puede ser menos evidente, ¿no? Y eso era un poco el criterio. Buscábamos desde el diseño de producción, tanto vestuario como el propio decorado, que es un decorado, buscar un realismo, ¿no? O sea, un tipo no es facha porque lleva un fachaleco, ¿sabes? Puede llevar un chaleco y no ser facha, y al revés, ¿no? Entonces, ver un poco cómo van naciendo, ¿no? Esos personajes, cómo se muestran realmente, en base al conflicto que va sucediendo, más allá de, lógicamente, como vistan, ¿no? Aunque, lógicamente, pues sí hay un acercamiento a esos personajes que están en el imaginario colectivo, pero hacerlo mucho menos evidente que en el cortometraje por un tema de duración. En este edificio viven ancianos, niños. Yo mismamente tengo una hija adolescente, María. Está todo el día para arriba y para abajo. Tú imagínate por un momento que a Joaquín se le olvida tomarse la medicación y le da un brote. Se la encuentra por la escalera y le hace algo. Pero a ver, Maite, que estás hablando de una persona que conozco y Joaquín no es agresivo. Mira, eso ya cuando empezamos a desarrollar la obra de teatro, casi todas las versiones nunca llegaba a Joaquín. Pero había que ser honestos. O sea, había que llevar a Joaquín a esa reunión. Era importante, si no es como... o sea, para mí se pinchaba el globo. Pero era un reto muy difícil porque estás generando una expectativa, cada uno se va formando la idea que tiene de Joaquín y lo vas a ver en la película, ¿no? Entonces es muy difícil mantener, digamos, esas expectativas y que funcione, ¿no? Indudablemente, por todo lo que has construido antes, es donde el humor se potencia mucho más y también la emoción se potencia mucho más, ¿no? Porque ahí se juega la partida, ¿no? Has estado preparando toda la película para esos últimos 20 minutos, donde yo creo que es un gran final y donde pasan muchas cosas, sí. ¿De verdad? ¿Vosotros pensáis que yo metería en mi casa a una persona problemática? Tú, con tal de alquilar el piso, cualquier cosa. ¿Cómo? ¿Y si le da por poner la televisión a todo volumen? Pues se le llama la atención, como a todo el mundo. O si le da por quemar las cortinas, que he oído que esa gente fuma mucho. Pero le da por invitar a los amigos, que imaginaros cómo pueden ser los amigos. Pero bueno, ¿no os dais cuenta de los xenófobos que sois? No. ¿Qué va? El 99,9% está. Hemos quitado a lo mejor alguna reacción, alguna frase, pero el 99,9% está. Sí que tenía alguna opción de poder extender alguna cosa, pero no la vi claro y ya la deseché. Pero me alegro que me digas esto porque para mí lo más importante de la película es eso. La película te puede gustar o te puede no gustar. Es decir, ¿no? Son gustos, ¿no? Pero esta película tenía que mantener la tensión y llevarte. Y es muy difícil, ¿no? Porque las reglas que nos hemos puesto son complicadas. Un espacio además, digo, no muy agradable de ver, con una luz casi tétrica, ¿no? Y en cambio la película tiene buen ritmo. Así lo siento yo, lógicamente, ¿no? Así que fantástico, te lo agradezco. ¡Métete los estatutos por el culo, Ricardo! ¡Eso es lo que eres! ¡Invisible! ¡Se estáis volviendo todos locos! ¡Que nos vemos! Vamos a tranquilizarnos todos un poquito, ¿eh?